para que la puedan revisar en futuros días, si así lo necesitan. Bueno, eh, básicamente en este tipo de lenguaje se van a estar utilizando distintas variables, así las vamos a conocer. Y dependiendo de el tipo de variable, son las operaciones o son los códigos que se pueden trabajar con ellas. Aquí tenemos, para empezar, estas variables que van a ser muy útiles. La primera se refiere a cantidades que nosotros vamos a estar, que conocemos con números enteros y que el código, la máquina, también los va a reconocer como tal. Es decir, si hablamos del número 3, por ejemplo, la máquina va a trabajar esta cantidad como ese número 3. Aquí nosotros podemos utilizar esta instrucción, type, para conocer el tipo de elemento con el que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí el número 3, al momento de oprimir aquí este botón, corre la línea de código y nos entrega un resultado de int. Int de integer, que significa entero en inglés. ¿De acuerdo? Entonces, este número lo está interpretando como un número entero, sin decimales. Ustedes cada vez que escriban sus códigos aquí los pueden ir ejecutando, ya sea oprimiendo este botón que se encuentra del lado izquierdo, o bien pueden hacerlo con la combinación de teclas Shift Enter. Shift Enter en la computadora, en el teclado, y les corre la indicación. Otro tipo de cantidad que se suele trabajar son los decimales. En este sentido, estas cantidades reciben el nombre de flotantes. Son elementos flotantes. O se les suele denotar como float. También se les nombra float. Entonces, si aquí a la máquina le preguntamos, ¿no? Dame el tipo de elemento que estoy trabajando aquí, por ejemplo, el 3.5, pueden ver que nos regresa la información de float, que es un tipo flotante. Nosotros queremos entender como decimales, está bien, es equivalente. Otro tipo de dato que se puede trabajar son aquellos que se conocen como cadena, elementos tipo cadena o en el lenguaje string. Estos, en comparación a los otros dos, son una serie de caracteres. O sea, aquí la computadora, el programa lo interpreta simplemente como una cadena, una secuencia de caracteres. Nosotros somos los que les damos esa interpretación, por ejemplo, a estos caracteres. Si ponemos la H, la O, la L y la A juntos, nosotros interpretamos esto como un hola, ¿no? La palabra hola. La manera en que se introducen este tipo de datos, como ven aquí, se suelen utilizar las comillas dobles. Entonces, si lo introducimos de esta forma, el type es string, tipo cadena. Y hay otro tipo de elemento, otro tipo de cantidad o de dato que se puede utilizar, que se conocen como datos booleanos, y esos se utilizan más cuando uno programa a través de secuencias de tipo lógico. Estas cantidades solamente pueden tomar dos valores, true, que significa verdadero, o false, cuando una sentencia es falsa. Así que bueno, para determinadas aplicaciones, uno también puede utilizar este tipo de datos. Aquí, por ejemplo, si preguntamos el tipo al que corresponde true o false, nos regresa pues booleano. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario que tengan sobre los tipos de variables que se manejan en este ambiente? No, profe. ¿No? Ok. Vale. Bueno. Les menciono, como les decía, esto es un repaso o una introducción bastante simple. Entonces, tal vez un curso de programación, pues ya lo hayan visto o lo verán los de
nuevo ingreso con mayor profundidad. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer con estos elementos, ¿no? ¿Cómo podemos operarlos? ¿Qué podemos hacer con ellos? Tenemos lo que se conocen como operadores. De hecho, pues varios de ellos ustedes ya los conocen. Tenemos los operadores pues, de la aritmética. Si, por ejemplo, ponemos el elemento entero 3 con el símbolo de suma y después lo hacemos acompañar del 5, pues esta cadena de código, o esta secuencia de código, aquí, vean, nos regresa un 8. Déjenme subir, aumentar un poco el... Ahí está. Nos regresa entonces un 8. Está sumando entonces dos valores enteros. También está el elemento resta. Entonces, aquí lo ejecutamos y nos regresa el valor de 3 menos 5 menos 2. También aquí tenemos el operador para multiplicar. En este caso se utiliza el carácter de asterisco. Entonces aquí ponemos estos números y eso se interpreta como la multiplicación que conocemos. Y aquí tenemos el número 15. Si queremos en este ambiente hablar de potencias, se utiliza el carácter de asterisco dos veces. Entonces, este 3 doble asterisco 5 se interpreta como la operación de 3 elevado a la potencia 5. Lo corremos y ahí está el resultado, 243. Tenemos otra operación. Primero, déjenme mostrarles la que todos conocemos, la de la división. 7 entre 5 nos regresa el resultado de la división, 1.4. Pero si ponemos el doble signo de división, nos regresa la parte entera de nuestro cociente. Así que bueno, dependiendo tal vez de alguna aplicación que se requiera hacer, tal vez se utilice o el 7/5 o el doble slash para la división entera. Eso ya depende de lo que se quiera hacer, ¿no? En algún tipo de programa. Y otro operador es el que se conoce como operador módulo, y en este caso nos regresa el residuo. Sabemos que 7 entre 5 no es una división exacta, hay un residuo con un valor de 2. Bueno, pues la manera de operar con este módulo, con esta instrucción, es a través del signo de porcentaje. Entonces, 7 porcentaje 5 nos da como resultado el residuo. Así que este operador así se conoce como operador módulo. Hasta aquí, comentarios, preguntas con estos operadores aritméticos. No, profesor. Ok, bien. Pues bueno, seguimos avanzando. Hay otro tipo de operadores que pues a veces son muy útiles a la hora de elaborar pues códigos más complejos. Tenemos los operadores de comparación, los habituales, los que conocemos como mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, el signo para diferente y el signo para indicar que dos cantidades son exactamente iguales. Por ejemplo, tenemos aquí, digitamos 3 menor que 5. Si nosotros ejecutamos esta instrucción, lo que el programa nos regresa, en este caso será un true, porque 3 es menor que 5. Eso es cierto. Eso es una operación lógica. 3 es menor que 5. Eso es cierto, entonces nos regresa true. ¿Qué tenemos aquí? 3 es mayor que 10. Esa es la sentencia. 3 mayor que 10. Sabemos que eso no es correcto. Entonces, si como tenemos aquí, lo ejecutamos, nos regresa un false, porque esto es falso. 3 no es mayor que 10. Otra comparación que se puede hacer es el mayor o igual que. Aquí, ¿qué estamos diciendo? 3 es mayor o igual que 2.
aquí nos va a regresar un true, un valor cierto. ¿Por qué? Aquí hay dos posibilidades. Que se cumpla la desigualdad o que se cumpla la igualdad que está aquí. Cualquiera de las dos se pueden cumplir. Como 3 sabemos que es mayor que 2, entonces se cumple la desigualdad y pues por eso tenemos el true. ¿Qué pasa aquí? Estamos diciendo 2 es menor o igual que 2. ¿Por qué es? Si ejecutamos, ¿por qué nos da true? Porque se está cumpliendo la igualdad. 2 es igual a 2, entonces se cumple la igualdad y nos regresa un true. Aquí esta otra línea nos está diciendo lo siguiente. 5 es diferente, así es como se escribe el diferente, con el signo de admiración y el signo igual. 5 es diferente de 10. Eso es cierto. Nos regresa un true como respuesta. Si ahora escribimos 10 es diferente de 10, nos regresa un false. Porque esto sabemos que no es posible. O sea, 10 es 10. No es posible escribir 10 que sea diferente de 10. Entonces, bueno, ahí está la respuesta que hace la máquina. Y cuando se comparan dos cantidades que sabemos que son exactamente iguales, nótese que no se ocupa solamente un signo de igual, sino son dos. Entonces aquí esto es un signo de comparación. El signo de doble igualdad es un signo de comparación. Así se interpreta aquí. Y esto, pues, evidentemente es cierto. 10 es exactamente igual a 10. Por eso da el resultado de true. ¿Hasta aquí alguna observación, comentario con los operadores de comparación? No, profesor. Ok. Bueno, entonces ya tenemos operadores aritméticos, ya tenemos operadores de comparación. Hay otro tipo de operadores que son los operadores lógicos. Not, and y or. Si están, bueno, si ya llevaron cálculo o en este curso, en este semestre están llevando cálculo, pues van a ver, por ejemplo, operaciones con conjuntos. Y justamente la lógica de los conjuntos está aquí, con las instrucciones I u O. Por ejemplo, a ver, aquí, ¿qué es lo que estaríamos diciendo? Déjenme aquí cambiarlo como teníamos antes. Listo. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esta línea de código lo que va a hacer es comparar estas dos sentencias, estas dos afirmaciones. Y con el operador AND, lo que se tiene que ocurrir es que ambas sentencias se tienen que cumplir para que esto nos arroje un true. ¿De acuerdo? Entonces, el I significa que se tiene que cumplir al mismo tiempo lo que está aquí afirmándose de 6 mayor que 5 y 10 mayor que 8. Entonces, nótese aquí. Como ambos son ciertos, ambas condiciones se cumplen al mismo tiempo, el resultado de esta operación lógica es un true. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, hacemos la siguiente modificación? Veamos, 12. Eso ya no es cierto, ¿de acuerdo? 10 no es mayor que 12. Como esta instrucción requiere que ambas sentencias sean ciertas, como esto sabemos que no es correcto, entonces nos regresa un false. Ambas se tienen que cumplir. ¿Sí, sí vamos bien aquí con esta parte? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe. Vale, muy bien. Ahora tenemos el caso de OR, que nosotros pues lo entendemos como O. Esto cuando tenemos la posibilidad de elegir entre dos opciones.
Y a veces o elegimos las dos o tenemos la opción de elegir solamente una. Aquí entonces, ¿qué nos está indicando? Bueno, tenemos dos sentencias. O bien se cumple que 6 es mayor que 5 o se cumple que 10 es mayor que 15. Con que se cumpla alguna de ellas, el resultado del OR con estas dos afirmaciones nos va a regresar un true. Vemos aquí. Ahí está. ¿Cuál de ellas sí es cierta? La primera, ¿no? 6 es mayor que 5, pero es falso que 10 sea mayor que 15. Con que una de ellas se cumpla, esta línea de código nos regresa un true. Pero ¿qué pasa cuando ambas son falsas? Vean aquí, estamos diciendo 10 es mayor que 50. Eso sabemos que no es cierto. Y aparte decimos que 10 es mayor que 20, lo cual tampoco es cierto. Entonces tenemos dos comparaciones que sabemos que son falsas. Y en este caso, el resultado pues es un falso rotundo. Un false. ¿Y queda claro entonces la distinción entre el AND y el OR? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Vale, muy bien. Entonces, bueno, esto lo irán viendo más a profundidad. Y otras instrucciones, pues son las de negación. Vamos a entenderlas así. Aquí con el not negamos un true, es decir, pues negamos una verdad. Y al negar una verdad que obtenemos en la lógica aquí es un false. Y de manera similar, si negamos un false, obtenemos un true. Así que bueno, tal vez se requiera en algún momento que ustedes tengan que hacer algo de ese estilo, ¿no? Negar algo. Bueno, aquí en este ambiente, pues se puede proceder de esta manera. La negación de true es false, la negación de false es true. Bien, continuamos. Vean, hasta aquí hemos visto qué tipos de variables podemos trabajar. Enteras, flotantes, tipo cadena y booleanos. Vimos ya unas operaciones que pues se pueden hacer, al menos estas aritméticas, con números, ¿no? Hay números para poder operar. Comparaciones. Al menos hasta ahorita lo hemos visto con números. Pero podemos interactuar con otros datos, no necesariamente con los números. Por ejemplo, aquí está esta indicación. Aquí tenemos un elemento tipo cadena y aquí otro. Son dos elementos tipo cadena. Son simplemente una secuencia de caracteres. Así los interpreta la máquina. Los podemos, en este caso, sumar, ¿no? Si lo vemos así con este símbolo, pensemos que lo sumamos. Pero bueno, la terminología, si no me equivoco, es la de concatenar. Creo que así se les suele llamar, ¿no? Concatenar elementos tipo cadena, es decir, ponerlas juntas, ¿no? Unir estos eslabones. Entonces, si concatenamos, si somos técnicos o muy superficiales, podemos decir sumamos, ¿no? Dos elementos tipo cadena, lo único que pasa es que los caracteres se ponen uno tras otro, como pueden ver aquí. ¿Vale? Sí, sí queda claro entonces lo que está sucediendo aquí. No estamos sumando tal cual números. Estamos simplemente poniendo uno tras otro un conjunto de caracteres. En estas otras dos líneas, aquí sí se está haciendo algo de lo que estamos acostumbrados a hacer. Sumar dos números o multiplicar dos números. Así que bueno, estos de alguna manera ya los vimos anteriormente cuando mencionamos los operadores de suma y de multiplicación. Pero vean que ahora se puede hacer otras cosas. ¿Qué se está haciendo aquí? Se está tomando un elemento tipo cadena, una serie de caracteres, y se le está multiplicando por
un elemento tipo entero. Como resultado de esta operación, ¿qué es lo que obtenemos? La secuencia de caracteres 10 veces. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo poder hacer interactuar distintos tipos de datos. Un elemento tipo cadena con uno tipo entero. Otra opción u otro caso que se puede hacer es la división entre elementos flotantes o decimales, como está aquí. Entonces, bueno, pues esa operación también se puede realizar. Hasta aquí vamos bien entonces con la interacción que se puede. Son algunos ejemplos de interacciones que se pueden hacer entre estos datos. Sí, profe. ¿Sí? Vale, bueno. ¿Qué otras herramientas se pueden hacer o se pueden ocupar? Vean aquí, se puede cambiar la naturaleza de un elemento. Por ejemplo, sabemos que el 3.9, vean aquí está, lo pregunto a la máquina, ¿no? ¿Qué tipo de dato es? Me dice es flotante, es un número decimal. Pero ese número flotante lo podemos cambiar. Es decir, que deje de ser número flotante para que se convierta en un tipo entero. Por ejemplo, aquí me salto esta línea. Aquí está, vean. 3.9 es un flotante, un elemento flotante. Si queremos por alguna necesidad convertirlo a entero, basta con escribir esta instrucción. int de integer, abrimos paréntesis, colocamos el elemento que queremos convertir en entero y cerramos. Y listo. Ese 3.9 nos lo convierte en un elemento entero, en su parte decimal. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en la línea superior? Si tenemos un elemento tipo entero, como es el 3, y quisiéramos convertirlo a flotante. Bueno, pues vean que lo que hace es agregarle un punto decimal y el 0. Bueno, en la práctica para nosotros, pues esto es, no está haciendo, digamos, nada, ¿no? Porque pues 3 o 3.0 para nosotros es lo mismo, pero para las operaciones que realiza la máquina, sí hay una distinción, porque de ahora en adelante, pues este 3 lo va a estar representando de esta manera y lo va a tratar como una cantidad flotante, como un decimal. Otra opción que tenemos es, por ejemplo, vean, convertir un elemento que sabemos que es entero y lo transformamos o lo convertimos a un tipo cadena. Entonces, para eso agregamos esa instrucción de string y entre paréntesis ese número que queremos convertir. Noten la diferencia entre la forma en que nos regresa el dato aquí en esta línea y en la anterior. Es sutil la diferencia. En la línea superior nos está dando el número 3 con el que podemos hacer operaciones. Pero en esta otra línea nos está dando el carácter que asociamos al 3. Y es más, lo pueden ustedes notar la diferencia porque este resultado que acabamos aquí de obtener está entre comillas simples. Ya la máquina lo está interpretando como un dato tipo cadena, como un carácter simplemente. Si quisiéramos nosotros a este carácter sumarle un 5, por ejemplo, ya no lo va a poder hacer, porque son datos de distinta naturaleza. Es como lo que estamos viendo en análisis dimensional. No podemos sumar una cantidad que tenga dimensiones de masa con una que tenga dimensiones de temperatura. Ese tipo de operaciones no se pueden hacer. Algo similar en la lógica de aquí se está cumpliendo. A este elemento tipo cadena no le podemos sumar o restar
un número, por ejemplo, un elemento entero. Hasta aquí, ¿cómo vamos con las conversiones entre datos? Bien, profe. ¿Sí? Bien, Ok, profe. vale. Entonces, bueno, esos todos son los fundamentos rápidos para el momento en que lleguemos más adelante a poder que ustedes incluso elaboren programas simples, ¿no? Para algún problema en física. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Algo que se conoce como declaración de variables. Esto quiere decir lo siguiente. En esta línea de código, lo que le estamos diciendo a la máquina es que a partir de este momento le asigne el valor de 5 al elemento A. O sea, desde este momento A va a valer 5. Y el elemento B que le asigne el valor de 6. La manera de hacer la asignación pueden ver que es con un signo de igualdad. Es así como se estaría declarando esta variable, esta asignación de valores. Si lo comparan con la parte de comparación, bueno, valga la redundancia, con comparación, aquí está. Vean, aquí es un doble signo de igualdad. Aquí se está comparando. Aquí se está asignando un valor determinado a estas dos letras, A y B. Entonces, lo ejecuto y a partir de este momento, cada vez que yo ponga una A, lo va a estar la máquina trabajando como un 5 y al B como un 6. Entonces, vean aquí, podemos hacer la suma A más B y nos da un 11, porque lo está trabajando como los valores numéricos que le hemos asignado. En esta línea le estamos diciendo, bueno, ahora a la suma, nombra la C. Ya no queremos estar escribiendo A más B, A más B, A más B. Vamos a utilizar ahora una nueva variable que sea C igual a la suma de estas dos. Ejecutamos, lo guarda en la memoria y cada vez que nosotros escribamos C, le va a asignar el valor de esa suma, 11. Hasta aquí entonces va quedando claro cómo es esta la asignación de variables. Sí, profesor. ¿Vale? Eso es casi como lo que ustedes hacen también en cálculo o sustituyen, ¿no? Le dan un valor a la X y ese valor de X es el que ustedes trabajan eh, en algunas cuentas. Bueno, es la misma lógica en este caso. Bueno, esto es en cuestión de números, pero también se pueden hacer asignaciones o declarar variables utilizando otro tipo de elementos. Por ejemplo, aquí, vean, aparece A sub 1, lo vamos a definir o declarar como el elemento tipo cadena hola, o el conjunto de caracteres que nosotros interpretamos como hola, H-O-L-A. El elemento A sub 2 lo vamos a identificar con la elemento tipo cadena de caracteres espacio. Aquí hay un espacio. Ahí está. Espacio. Carácter M, U, N, D y O. Nosotros lo interpretamos como mundo, como la palabra mundo, pero la computadora son simplemente una secuencia de caracteres. Entonces, listo. Ya lo guardé en memoria. A partir de este momento, cada vez que escribamos A1, el programa va a estarlo trabajando como esta sentencia, ¿no? Como esta secuencia de caracteres. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos definir una cantidad Q que sea igual a la suma, o en este caso, vamos a concatenar estos dos términos. Entonces, ahí está Q, ya lo guarda en memoria como la suma, y al momento de pedir que nos muestre qué es Q, nos lo pone juntos, nos pone juntos esos caracteres.
Y aquí, bueno, quiero mostrarles lo siguiente. ¿Qué es lo que está pasando en esta parte? Estoy definiendo una nueva cantidad que llamo D. Y le estoy diciendo a la máquina que sume A1, lo que esté guardado en A1, con lo que el valor que, bueno, lo que esté en A. Aquí está. De hecho, miren, si lo vean el cursor, me está aquí diciendo cuánto vale A1. Hola. Y A5. Pero me mandó un error. ¿A quién cree que se deba ese error al momento de ejecutar? A solito no está, ¿cómo se llama? Pues definido. No, sí, de hecho, A solito está definido. Está aquí arriba. Es el 5. Ah, Es un entero, ¿no? Sí, A es un entero. Y, y a ver, ahí está la Y información. los dos son diferentes, no se podrían sumar. Así es. A1, ¿qué tipo de elemento es? Es un string y ya es un entero. Exacto. A1 es un Faltan las tipo comillas, ¿no? cadena. No, 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 no. De hecho, no es tan simple como las comillas. Es que aquí estamos diciéndole a la máquina, quiero que le sumes a los caracteres que forman la palabra hola el número entero 5. Eso es lo que se le está pidiendo aquí a la máquina. Pero eso no lo puede hacer, porque no puede concatenar un dato que es tipo cadena con uno que es tipo entero. O ambos son tipo cadena o ambos son tipo entero. ¿Sí, sí es claro esto? Porque entonces, ¿de dónde viene el error? Sí. ¿Sí? Vean que es la misma lógica de análisis dimensional. No podemos sumar dos cantidades que tengan distintas dimensiones. Aquí no podemos sumar dos valores que tengan distinta naturaleza, que correspondan a cosas diferentes. Entonces, bueno, ese tipo de lógica, pues seguramente ustedes la van a ocupar mucho en programación. Bien, vamos a ver otra función. Esta es la función print. Esta, como su nombre lo indica, imprime o muestra en pantalla alguna información que nosotros, pues, pensando en usuarios, quisiéramos que el usuario vea, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean, aquí se está declarando o se está haciendo la asignación de x sub 1 igual a los caracteres hola mundo. Entonces, por ejemplo, cuando se coloca el print, lo que se le está pidiendo a la computadora es que muestre el valor de x1, que en este caso pues es un conjunto de caracteres, un elemento tipo cadena. Entonces, le pedimos y lo muestra. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí comentamos esto? Ya no me muestra nada. O sea, está ejecutando, le está asignando a x sub 1 este valor, pero no me está a mí mostrando nada. Si queremos ver lo que está haciendo, entonces activamos print y ahora sí nos dice qué es lo que hizo, ¿no? Está mostrándonos el valor de x1. ¿No? Y aquí también podemos pedirle que imprima ya la secuencia de caracteres como tal, sin hacer uso de alguna variable. Entonces ahí está, ¿no? El print, hola. Hasta aquí sí va quedando claro la función de este print. Muy bien. Bueno, acá hay otra función que se llama input. Y esta instrucción o esta función sirve, por ejemplo, para pedirle al usuario, a alguien, que introduzca datos que se van a ocupar para hacer
alguna operación o hacer algo dentro del código. No sé si recuerdan, por ejemplo, en la primera reunión que tuvimos, que les mostré un código en el que al momento de ejecutar nos pedía información de introducir, por ejemplo, la posición inicial, la velocidad, la aceleración de un objeto. Esa solicitud, digamos, que nos aparecía, se logra a través de esto, del input. Entonces, por ejemplo, aquí, para solicitar información escribimos input, abrimos paréntesis, e introducimos un elemento tipo cadena. Abrimos comillas, y aquí, por ejemplo, solicitamos un número. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Ejecutamos, y ahí está. Esto no va a terminar de ejecutarse hasta que no introduzcamos lo que aquí se está solicitando, el número. Por ejemplo, 48. Le doy Enter y listo. Ya lo guardó en memoria. Entonces, esto que acabo de introducir ya se puede ocupar para hacer trabajar este dato de alguna manera. Algo muy importante que conviene aquí resaltar es que cuando se utiliza la función input, el dato que nosotros introduzcamos se almacena como elemento tipo cadena. Es decir, aunque aquí yo estoy solicitando un número, por ejemplo 105, la máquina lo almacena no como el número 105, sino como el conjunto de caracteres 1, 0 y 5. ¿De acuerdo? Así que ahí hay mucho cuidado. No lo toma así literal, 105. Solamente lo interpreta como un conjunto de caracteres, los cuales son el 1, el 0 y el 5. Si ahora introduzco, por ejemplo, el número 1523, lo almacena como el conjunto de caracteres 1, 5, 2 y 3. Así que yo no podría con estos dígitos comenzar a hacer alguna cuenta, sumar o restar, porque no podría. No corresponde al tipo de elemento con el que se puede operar de esa manera. Hasta aquí, ¿sí queda claro? ¿Sí vamos bien entonces con la función input? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿qué más se puede hacer con esta instrucción input? Bueno, se puede hacer también lo siguiente. El valor que se introduzca, asignárselo a alguna variable, como se hacía acá, como se hizo aquí. Aquí se dijo, voy a declarar a A que adopte el valor de 5. Aquí que A1 adopte el valor del elemento tipo cadena, hola. Lo mismo podemos hacer aquí. Ese dato que le solicitamos a un usuario, podemos guardarlo o asignárselo a una variable. Por ejemplo, Y1. Entonces, cuando corre esto, introduce algún número, 89. Lo que hace entonces es este conjunto de dígitos, 8, 9, se los guarda en Y1. Entonces, cada vez que trabajemos Y1, va a estar este conjunto de datos tipo cadena. 8, 9, esos caracteres. Por ejemplo, pensemos que para algún problema ya nos cansamos de estar llamando Y1, Y1, Y1. Podemos hacer un cambio, o sea, podemos, lo que se diría, renombrar. Así que con esta instrucción le estamos diciendo entonces que a partir de ahora, en lo que vale Y1, lo guarde en Q sub 1. Entonces, hace la asignación. Si aquí le preguntamos, muéstrame cuánto vale Q1, vean, me está diciendo que es 8, 9, no 89, 8, 9. Si le pregunto, ¿qué tipo de dato es Q1? Me dice que es tipo cadena. ¿Sí vamos viendo la secuencia aquí de ideas?
Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Ok. Bueno, ahora, en los ejemplos que les mostré en esa primera sesión, digamos que era algo similar, ¿no? Yo, al correr el programa, solicitaba datos, pero entonces, ¿cómo fue posible que pudiera hacer cuentas? Bueno, pues lo que se hace es convertir lo que dijimos hace unos minutos, podemos convertir un cierto valor en otro tipo. Por ejemplo, aquí al dato de 8, 9, lo quiero convertir ahora sí a un número. Tal vez necesito hacer alguna operación. Entonces, ¿cómo hago eso? Le pongo la instrucción int de integer. Entonces, lo que le voy a pedir es ese conjunto de dígitos, 8, 9, ahora conviértelos en un número. Ahora quiero que lo interprete como el número 89. Y aquí está. Ya que lo convirtió en un número, en un elemento tipo entero, le pido que lo guarde nuevamente como Q1. Aquí se están haciendo dos cosas importantes. Primero, estoy pidiéndole que este dato lo interprete ya como un número. Y al mismo tiempo le estoy diciendo que lo vuelva a guardar como Q1. Entonces ya a partir de este momento, vean, que el tipo de que es Q1 ya es un entero. Entonces ya a partir de ahora, si yo trabajo con Q1, me lo va a mostrar ya como el número 89. Y es así como lo va a estar trabajando. Y ahora podemos hacer usos de este dato. Por ejemplo, vean, podemos imprimir en pantalla lo siguiente, este mensaje. Queremos imprimir el valor de Q1, pero Q1 ya lo convertimos a entero, ya es un número. Y entonces la manera en que podemos traer en la instrucción print ese valor entero es a través de esta serie de instrucciones. Vean aquí, iniciamos con un elemento tipo cadena. Tu número es. Como queremos utilizar el valor de Q1, pero ya no es un elemento tipo cadena, ya es un elemento entero, entonces lo metemos, lo involucramos de esta manera. Lo ensanguichamos entre dos comas. Y después volvemos a poner otro elemento tipo cadena. Entonces, si ejecutamos, vean, aquí está. Tu número es 89, puesto que es el valor de Q1, el cual es un número entero. Entonces, vean lo que se puede hacer. A pesar de que no es del mismo tipo, en la función print lo podemos involucrar, pero utilizando estas comas. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe. Sí, profe. Ok, bueno, entonces ya vimos algunos casos, por ejemplo, para la función input, la función print, cómo declarar, cómo asignar un valor a una variable. Y a continuación vemos aquí unos ejemplos sencillos, similares, por ejemplo, a lo que en su momento les mostré. Vean aquí lo que está ocurriendo. Vamos a leerlo de adentro hacia afuera. Se le está pidiendo al usuario, aquí está el input, que ingrese su año de nacimiento. Vean, aquí está. Eso se tiene que trabajar como un tipo cadena. Cuando el usuario introduzca su año de nacimiento, la computadora por default lo va a guardar como un conjunto de caracteres. Pero como a nosotros nos interesa calcular la edad de esa persona, que de hecho es la segunda parte del código, ese dato tipo cadena no nos conviene tenerlo así. ¿Qué hacemos entonces?
lo convertimos a un dato tipo entero. Y a ese dato tipo entero se lo asignamos a la variable año de nacimiento. ¿Sí es claro entonces lo que está diciéndonos esa primera línea de código? Solicitamos información, la almacenamos como un elemento tipo cadena. Después la convertimos a entero y ya que esté como elemento tipo entero, integer, lo asignamos en la variable año de nacimiento. Ya que se hizo eso, definimos esta cantidad, esta operación. Decimos, la variable edad va a ser igual a 2021, que es este año, menos el año de nacimiento. Nótese que esta operación ya se puede hacer, porque la variable año de nacimiento ya es tipo entero. Ya que tenemos ese cálculo, le queremos decir entonces a la persona cuánto es su edad. Entonces le mandamos un mensaje. Aquí está. Print. Y declaramos lo siguiente. Tu edad es de... Como el elemento que queremos utilizar no es tipo cadena, entonces lo involucramos utilizando las comas. Y después la palabra años, para que tenga sentido, ¿no? El mensaje. Entonces, ejecutamos y me pregunta, ¿en qué año naciste? 1988. Enter. Y me regresa, tu edad es de 33 años. Nosotros en la pantalla, evidentemente, no sabemos, no estamos conscientes si este 33 es un número o es el conjunto de caracteres 33. Pero bueno, el mensaje es claro, ¿no? Tu edad es tanto. Así que bueno, es así como ustedes pueden comenzar a meter un poquito de mano en ese tipo de códigos, pues empezar ahí a elaborar los suyos, donde, por ejemplo, soliciten información a un usuario. Y ustedes, pues, al interior del código, definan alguna operación con el que estén interesados en trabajar. Otro ejemplo es este. Aquí con este código se pretende calcular el área de un triángulo a partir de datos que proporcione el usuario. Aquí, por ejemplo, nuevamente, vamos a solicitarle introducir el valor de cuánto quiere que valga la base de ese triángulo. Es un tipo cadena. Lo solicitamos con ayuda de input. Ese dato que introduzca lo va a almacenar como dato tipo cadena. Como a veces, como tal vez exista la posibilidad de que el usuario introduzca datos con decimales, entonces este elemento nos conviene convertirlo a flotante. Y aquí está la instrucción. Con esto float ya estamos convirtiendo en la cadena a un número decimal. Y ese valor que introduzcamos y que queda almacenado se va a guardar en base, en la variable base. Hacemos algo similar con la siguiente variable altura. Definimos nuestra operación, aquí está. El área del triángulo va a ser igual a base por altura entre 2. Y como resultado, queremos mandarle el mensaje de tu área es tanto. Nuevamente, aquí aparece nuestra variable tipo, en este caso flotante, concatenado con un elemento tipo cadena. Entonces, por ejemplo, ejecutamos. Introduzca el valor de base. Bueno, quiero un 56.36. Introduzca el valor de la altura. Ok, que sea de 87. Y el área es de este valor. Es un valor flotante. ¿Preguntas hasta aquí? Con estos ejemplos de código que pues realmente bueno, son sencillos, pero pues les pueden ir ayudando, ¿no? A
ver cómo ir trabajando la información, los datos. No, profe. Al menos de mi parte no, profe. ¿Ok? Bueno, ya para terminar, voy a comentar rápidamente algo que se conoce como listas. Similar a, digamos, lo que comúnmente conocemos como una lista de supermercado o una receta de cocina, una lista va a ser un conjunto de datos. Este conjunto de datos los podemos introducir como aquí aparece. Así se define una lista. Se ocupa los corchetes. Se abren corchetes y todo aquello que se introduzca entre ellos, separado por comas, se va a interpretar como un carácter dentro de esa lista. Así que, por ejemplo, esta lista está formada por los primeros 5 números enteros, distintos de 0. Y a este arreglo lo guardamos en la variable lista 1. Así que cuando se mete, repito, entre corchetes, la máquina ya lo interpreta, ya sabe que lo que está ahí escrito es un elemento de tipo lista. De hecho, así por ejemplo lo ejecutamos, preguntamos tipo y nos dice, esto es una lista, por cómo está definido. Similar a hacer concatenaciones o hacer sumas de números, aquí podemos, por ejemplo, sumar, lo digo entre comillas, listas. Aquí está lista 2. Ahí está, ya lo guardamos. Definimos lista 3 igual a esta suma. Lo que va a hacer el programa o la computadora es simplemente poner esas dos listas juntas. Es decir, formar una lista más grande en el que tengamos todos los elementos ahí numerados, ¿no? Y ahí está. Lista 3 está formada por 1, 3, desde 1, 2, 3, 4, 5 con 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Operaciones que se pueden hacer son, por ejemplo, pedir cuántos elementos hay en una determinada lista. Por ejemplo, aquí la instrucción es len, de longitud en inglés, y le preguntamos, ¿no? La lista 3, ¿cuántos elementos tiene? Y el resultado, 10. Son 10 elementos que están en esa lista. Otra opción, otra operación que se puede hacer es preguntar en cuántas veces aparece cierto elemento. La manera en que se opera esta cuestión es de la siguiente manera. Veamos, aquí tenemos la palabra, bueno, vamos a utilizar este elemento tipo cadena, HHOLA, y lo vamos a guardar en la variable t. Si queremos saber cuántas veces aparece la letra H, por ejemplo, el carácter H, la instrucción se declara de esta manera. Primero, colocamos sobre cuál queremos hacer algún procedimiento, aplicar alguna función. Aquí está nuestro elemento objetivo, vamos a llamarlo así. Y después pedimos .count, es decir, vas a contar lo siguiente que te voy a decir sobre el elemento t. Es así como se declara aquí. Entonces después le preguntamos, bueno, yo quiero que me ubiques cuántas veces aparece el carácter H. Ejecutamos. Bueno, aquí se me olvidó ejecutar esta primera. Ahí está. Ejecutamos esta. Y ahí está. 2 veces. Si es, por ejemplo, O, una vez. Este carácter aparece solo una vez en esta palabra. Algo similar se puede hacer con las listas. Aquí está un ejemplo de una lista
donde tenemos 3 veces el 4, 4 veces el número 5 y una vez el 3 y el 2, respectivamente. Entonces, nuevamente, primero se escribe sobre el objeto sobre el cual queremos hacer alguna acción. Aquí está. Primero escribimos lista 1. Ahora, ¿qué queremos hacer? Punto count, que queremos que cuente. ¿Qué queremos contar? Bueno, ¿cuántas veces aparece el número 2 en esta lista? Una sola vez. Ahí está. ¿Cuántas veces aparece el número 5? 4 veces. Y ahí nos arroja la información. Otras dos posibles acciones que se pueden hacer son, por ejemplo, que nos diga en qué lugar de un conjunto de caracteres o en una lista se encuentra un determinado elemento. Por ejemplo, vámonos con con T, con esta palabra T, ¿no? Aquí le preguntamos entonces, sobre el elemento T, quiero hacer algo, que es aplicar esta función, punto index. Es decir, le estoy pidiendo a la máquina que me diga en qué posición se encuentra el carácter H en el elemento T, ¿no? En nuestra variable T. Corremos esto, ejecutamos y nos da un 0. ¿Por qué? Porque resulta que en Python los elementos se numeran siempre a partir del 0. Cuando nosotros numeramos siempre empezamos con el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Aquí no. Aquí el primer elemento va a tener la posición 0. El siguiente elemento, posición 1. El siguiente, 2 y así sucesivamente. Entonces, por esa razón, cuando se le pregunta en qué posición, qué índice de posición está este elemento, nos dice que es el 0. Es ahí donde lo ubica primeramente. Si le preguntamos por el A, por ejemplo, lugar 4, porque aquí es 0, 1, 2, 3, 4. Y finalmente, la última operación por mostrarles es la instrucción sort. Lo que hace esta instrucción es reordenar los elementos, en este caso al tratarse de números, de manera creciente. El 2, 3, todos los 4 y después los 5. Entonces, bueno, le estamos diciendo aquí a esta instrucción es, sobre la lista 1, ordena los elementos. Y ya, lo hace. ¿Ok? Bueno, solamente menciono, hay otro tipo de estructura que se conoce como tupla. Noten que es muy parecido a una lista, porque una lista son un conjunto de datos que están numerados, bueno, están separados por comas. Una tupla también se define de la misma manera. Podemos tener un conjunto de datos separados por comas. La diferencia, a nivel operativo, es que las listas se pueden modificar. Es decir, ustedes pueden agregar o quitar elementos. Pueden hacer operaciones con los elementos. Mientras que con las llamadas tuplas, eso no se puede hacer. Los elementos ya están definidos y no se puede hacer como que cambiar uno por otro, hacer sustituciones. Eso a nivel operativo. Pero al nivel de declarar las tuplas y las listas, vean que aquí una tupla se define a través de un paréntesis. Paréntesis, aquí están nuestros elementos y cerramos con un paréntesis. ¿Qué pasa con las listas? Las listas se declaran con corchetes. Así que si llegado a algún momento ustedes necesitan trabajar con listas o tuplas, tienen que ser cuidadosos. Y todo está en función de si escriben ese conjunto de elementos encerrados en corchetes o encerrados en paréntesis. Eso cambia todo el contexto del código.
esto también me sirve para reafirmar una vez más. También el análisis dimensional, por esa razón hay que ser muy cuidadoso con la notación. No es lo mismo dejar la variable así simplemente con una A de aceleración, a escribir esa A entre corchetes, que indica dimensión de la aceleración. Bueno, tuplas ya nada más lo dejo aquí para que ustedes lo revisen o puedan indagar en internet. Este documento, bueno, un link se los voy a compartir en Classroom para que ustedes lo revisen. Bueno, lo que sí les voy a pedir es que generen una copia del documento para que no se sobrescriba, porque si ustedes empiezan aquí a cambiar datos y todo, lo cual está bien para que comiencen a interactuar, ¿no?, con este notebook, se puede modificar en el archivo fuente. Entonces, para evitar eso, genérense una copia. Como les dije, se los guarda en Google Drive y entonces, bueno, ustedes ya pueden acceder a ella en cualquier momento. Jóvenes, preguntas o comentarios sobre alguna parte de esta, una breve y muy rápida introducción a esta herramienta. Todo bien ahorita. Ok. Bueno, pues es importante que ustedes se vayan familiarizando al menos con esta parte para que pues ya en su momento, cuando ya les pida que por su cuenta ya comiencen a resolver ejercicios utilizando este tipo de herramienta, bueno, ya puedan, ¿no?, hacer un poco más de cosas. Todavía faltan ver más información sobre otro tipo de instrucciones que pueden ser útiles, pero bueno, esto es un poquito como de la base. Bueno, jóvenes, pues si no hay algo más que de su parte por compartir, pues estamos por terminar nuestra sesión de este día y de esta semana. Bueno, pues nos estaríamos escuchando nuevamente la siguiente clase, que es la siguiente semana, ¿no?, el día martes. Sí, está bien, profe, gracias. Ok, Gracias, profe. profesor. Buenas tardes. Gracias. Buenas Hasta luego, tardes. excelente tarde. Nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta Hasta luego, profesor. Hasta luego, buena tarde.